Buenos días, mi nombre es Moisés Duarte, soy miembro fundador de PUDE. Tengo el honor de tener a cargo la presentación del día de hoy que lleva por tema manejo de las pérdidas en tiempos de pandemia. Pertenezco a la Asociación Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza, que tiene como misión, ¿verdad?, que dice: somos una organización humanitaria sin fines de lucro formada por personas que han perdido seres queridos, cuyo propósito fundamental es proporcionar a otros la oportunidad de elaborar su duelo y restaurar su vida, transformando su dolor en la esperanza de una nueva vida mediante el acompañamiento en un proceso activo de ayuda mutua, así como el impulso de otras actividades de producción y sensibilización social hacia una cultura de prevención de accidentes de tránsito y promoción de estilos de vida saludables. Como ustedes pueden ver, tenemos tres ejes estratégicos, que es el manejo del duelo, la prevención de accidentes de tránsito y estilos de vida saludable. Para comenzar, quisiera definir un poquito qué es el concepto de duelo. El duelo, de latín cordolium, corazón que duele, es la reacción natural que experimentamos al sufrir una pérdida significativa en nuestra vida, y a que llamamos pérdida. Según Ligia Juven, en su libro Transforma tu pérdida, dice que experimentamos una sensación de pérdida cuando algo o alguien que nos pertenecía y que tenía gran valor para nosotros ha sido arrancado de nuestra vida, dejando en su lugar un vacío que a veces nos resulta imposible de llenar. Este vacío nos deja desconcertados, aturdidos y con dudas sobre nuestros siguientes pasos en el sendero. La pérdida es una experiencia propia de nuestra condición humana. ¿Cuántos tipos de pérdida conocemos? Vamos a mencionar algunos de los principales tipos de pérdida, como la muerte del cónyuge, padres, hermanos, familiares, amigos y compañeros de trabajo. Pérdidas como el divorcio, una enfermedad, pérdida del trabajo, estatus, amigos, mascotas. En estos tiempos de pandemia, pues las familias nicaragüenses y de todo el mundo están sufriendo pérdidas múltiples. Entre ellos, vea las pérdidas de familiares. Muchas familias están enfermas, completas, y varios miembros han fallecido a nivel mundial. Sabemos de toda la afectación que hay en la economía. Muchos han perdido su trabajo o tienen dificultad para encontrar trabajo. Tenemos el impacto en la salud, además de la muerte por COVID, también las personas que están en confinamiento, pues también tienen problemas en salud mental, puede ser ansiedad, insomnio, depresión, y muchos países también están reportando un aumento en la tasa de suicidios. También tenemos que mencionar los tipos de duelo. Vamos a mencionar unos tres. Entre ellos está el duelo anticipado, que es cuando se espera que suceda algo que sabemos de que nos dolerá terriblemente. Un ejemplo clásico son las personas que están esperando el fallecimiento de un ser querido por un cáncer terminal. Cuando están en cuidados paliativos, tanto el enfermo como la familia están procesando ya un duelo anticipado. El otro es el duelo súbito, que se produce inesperadamente y nos causa un gran dolor. Por ejemplo, las muertes súbitas, puede ser un accidente de tránsito con un desenlace fatal, inmediato, instantáneo, así como las muertes por infarto fulminante. Y están los duelos complicados, que cuando enfrentamos una pérdida muy difícil, como la muerte de un ser amado, esto nos causa una tremenda impresión. Y en estos casos puede resultar complicado o severo cuando los mecanismos de defensa que se desencadenan son de una intensidad tal que la persona necesita de ayuda profesional y terapéutica. Muchas veces, vea, en nuestros casos, generalmente manejamos personas con duelos naturales, pero en ocasiones tenemos que saber cuándo referir porque estamos sintiendo que el duelo se está complicando. Entonces, lo referimos a un psiquiatra o a un psicólogo. Hay que mencionar cómo era el proceso del duelo prepandemia. Mientras nuestro ser querido estaba enfermo, podíamos ir a visitarlo al hospital y en caso de un desenlace antes podríamos despedirnos. O cuando fallecía podíamos asistir a la vela, al cementerio y podríamos acompañar, consolar con un abrazo y un beso a la familia, a los amigos, o podríamos ir al cementerio.
Seguidamente vamos a presentar los 11 principios de transformación. Crea un nuevo comienzo. Este es un sistema para transformar tu pérdida y cambiar tu vida. Está basado en el libro de Elijah Joven, Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza. Entonces vamos a ver cómo después de cada pérdida tenemos un duelo, pero sí tenemos la capacidad de poder transformar ese dolor en esperanza. Estos 11 principios los estamos utilizando en PUDE para procesar el duelo por pérdida de seres queridos, pero puede ser aplicable a todo tipo de pérdida. A continuación les daré esta exposición pequeña, rápida, sobre cada concepto de lo que son los 11 principios. Vamos a comenzar con el principio 1, acepta tu pérdida. Este es el primer principio que es la base del proceso de transformación. Aunque es común para las personas negar haber sufrido una pérdida, es necesario llenarnos de valor y confiar en nuestra capacidad de amar y superar nuestro dolor. Como decía, aceptar la pérdida es la base y lo más importante es que esto de aceptar la pérdida es todo un proceso, porque tenemos que aprender a aceptar de que nuestro ser querido ya no está físicamente con nosotros, tanto en la mente como en el corazón. El concepto de negación lo introdujo la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su libro sobre la muerte y el morir en 1969, en el cual se identifican 5 etapas que se viven al enfrentar la muerte. Esto es la base, ¿verdad? De entender la fase del duelo, se aplica actualmente en todos los estudios, ¿verdad? Y entonces son 5. La primera es la negación, cuando decimos esto no puede estar pasándome a mí, esto no puede ser. Después que aceptamos un poquito la realidad, pues vamos a la ira. Es cuando nos enojamos con la vida, nos enojamos con la persona que supuestamente hizo el daño, puede ser el médico, el que provocó el accidente, ¿verdad? Con nosotros mismos, con el que falleció, hasta con Dios, ¿verdad? Después sigue la negociación donde tenemos alguna actitud de que queremos lograr un cambio, ¿verdad? Entonces, en el caso si nos dicen algún tipo de enfermedad que tenemos, pues entonces negociamos para ver si cambiando de actitud, cambiando de hábito, podemos lograr otra cosa, ¿verdad? Y en el caso cuando ya falleció la persona, pues la negociación viene los hubiera. Si hubiera hecho tal cosa, si le hubiera dicho esto, si lo hubiera llevado al hospital a tiempo, si le hubiera dicho al médico. Y después de esto viene la depresión. La depresión, pues una depresión reactiva que no necesita la mayor tiempo, la mayoría de las veces no necesita medicación. Y ahí, después de todo, al final se tiene la aceptación, ¿verdad? Cuando ya aceptamos la realidad y entonces ya podemos ir transformando toda esa situación que tenemos. Se necesita un tiempo para asimilar las pérdidas, pero es importante encarar la realidad y no quedarse en esta etapa indefinidamente. Una vez que logramos interiorizarlo y aceptarlo, estaremos tomando el primer paso para nuestra transformación. Seguidamente vamos a hacer un ejercicio, vamos a escribir nuestra historia de pérdida. Agarremos una hoja de papel y vamos a escribir sobre la pérdida que estamos enfrentando o estamos procesando en estos momentos. Según Lidia Hu, en su propia vida ha enfrentado diferentes tipos de pérdidas y estos son un ejemplo de cómo describe ella sus pérdidas. A los 12 años perdí a mi padre, el cual ha sido la mayor de mis pérdidas. A mi padre le dediqué el libro Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza. A los 13 años perdí mi hogar en un terremoto, a los 19 años me divorcié, a los 20 me trasladé a los Estados Unidos. Mi respuesta fue, la respuesta de mi familia fue. Esto es un ejercicio que hacemos siempre en todos los dolientes porque es importante conocer que muchas veces nuestro duelo actual está concatenado muchas veces en nuestro proceso o en nuestra historia de pérdida. Y tenemos que estar conscientes de que si hemos procesado todas nuestras pérdidas a través de nuestra vida, porque si alguna de ellas no la hemos procesado, va a afectar o se va a unir al proceso de duelo actual.
Ahora vamos a tomar una pausa y vamos a llevar una mano al corazón para decir las siguientes afirmaciones. Les voy a pedir de que hagan esto, pónganse la mano en el corazón y comiencen a decir estas afirmaciones que van a ayudar en este principio a tratar de ir procesando nuestras pérdidas. Entonces, digamos, empiezo una nueva etapa en mi vida sin esa persona amada, sin la patria, sin el trabajo. Entonces, completemos. Empiezo una nueva etapa en mi vida sin... La segunda, las pérdidas son parte de la vida. Amo la vida. Puedo hacer pequeños logros cada día. Tengo una gran capacidad para enfrentar esta pérdida. Mi mundo se puede levantar. La oscuridad no será eterna. Acepto el reto de vivir con mi pérdida. Y una meditación es que al enfrentar mi pérdida de admitir que comienza una nueva etapa de mi vida, he logrado reconocer que soy capaz de seguir amando y luchando. Estoy consciente de que dentro de mí existen recuerdos dolorosos y momentos llenos de duda, pero no les temo. Aunque no sean fáciles de enfrentar, los acojo y los hago míos. Son parte del proceso de aceptar esta nueva dimensión en mi vida. He llegado a comprender que siento tanto dolor porque tengo una gran capacidad para amar y sentir. En el segundo principio, vive tu duelo. Recordemos que el concepto de duelo. Duelo es la reacción natural que experimentamos al sufrir una pérdida significativa en nuestra vida. Es importante saber que el proceso de duelo es único y cada quien tiene su tiempo. O sea, de que cada persona va a reaccionar de diferente forma ante una pérdida. Por ejemplo, entre una misma familia, cuando varios hermanos pierden a sus padres, cada hermano va a reaccionar de forma diferente. Igual, cuando los esposos pierden a un hijo, también reaccionan cada quien de forma diferente. El tiempo es igual, también va a ser diferente para cada quien. El proceso de duelo, algunos estudiosos dicen que puede durar de un año, pero se ha visto pues de que hay personas que pueden procesar su duelo hasta en un periodo de 2 a 3 años. El duelo es inevitable como la muerte, pero si podemos elegir cómo vivirlo, podemos decidir si es para destruir o para construir. O sea que podemos lograr al final del proceso de duelo tener una mejor versión de nosotros mismos. Y en algunos casos, vamos a tratar de escapar y recurrir a la negación, al aislamiento, al abuso de drogas, para poder escapar temporalmente de la realidad. Pero todos sabemos de que después vamos a volver a enfrentarla, después que haya cesado el efecto de las cosas que estamos evadiendo o tratando de escaparnos a través de ella. ¿Cómo experimentamos el duelo? Podemos experimentarlo a nivel físico, emocional, social y espiritual. A nivel físico, podemos presentar dolor de cabeza, dolor de estómago, mareo, náuseas, dolor en la espalda o en el corazón. Podemos tener comida en exceso, falta de sueño o dormir en exceso. En la parte emocional podemos presentar depresión, ansiedad, temor, hiperactividad, letargo, desconfianza, desesperanza, adormecimiento. En el área social podemos manifestar aislamiento, poca comunicación, salidas excesivas, trabajo excesivo, compras excesivas. Y en lo espiritual puede ser falta de fe, incapacidad para perdonar, falta de esperanza, enojo con Dios, enojo con otros, enojo con la vida. Las tareas del duelo, según Warden, un estudioso donde dice que el proceso del duelo tiene que ser algo activo, ha mencionado que se pueden hacer 4 tareas. Uno, aceptar la realidad de la pérdida. La otra es experimentar el dolor, adaptarse al ambiente sin el ser querido y finalmente recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Con estas imágenes podemos mostrar la forma no saludable de conllevar el duelo. Cada una de estas actividades lo que hace es más bien retrasar nuestro proceso activo y no nos hace bien porque lo que estamos haciendo es formas de escaparnos, evadirnos
y no enfrentar nuestro duelo, lo cual no es recomendable. Ahora quiero mostrar algunas de frases con significado, solamente voy a mencionar unas dos. Entre ellas está: debemos adoptar el dolor y quemarlo como combustible para nuestro viaje. Kenji Miyazawa. El duelo es parte natural de la vida, como lo es nacer, crecer y morir. Alex Fuser. Quisiera leer dos pensamientos, uno de Jorge Bucay que dice: el duelo es el doloroso proceso normal de la elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa. Y el otro de John Brand: únicamente aquellos que evitan el amor pueden evitar el dolor del duelo. Lo importante es crecer a través del duelo y seguir permaneciendo vulnerables al amor. Momento de reflexión. ¿Qué estoy sintiendo en este momento a nivel físico, espiritual o emocional? ¿Qué me indujo a sentirme así? ¿De qué forma trato de adormecer mis sentimientos con alcohol o drogas, con exceso de trabajo o de ejercicio, ante la computadora o la TV durante horas, evitando hablar de mi pérdida? ¿Qué siento al enfrentar de nuevo la realidad? Todas estas preguntas, si estamos atravesando un proceso de duelo, hay que hacérselas para ver de qué forma estamos viviendo nuestro duelo. Tenemos las siguientes afirmaciones. Estoy dispuesto a llegar al fondo de mi dolor. Estoy consciente de que enfrentaré unos días más difíciles que otros. Decido no quedarme en el lugar del dolor. Dedico un tiempo del día a experimentar mi duelo. No me refugiaré ni en la bebida, drogas o medicamentos. No me distraeré con exceso. Me adueño de mi dolor. Sé que mi dolor no será eterno. Ahora tendremos la meditación. El proceso de transformación requiere que enfrente mi dolor, no que le huya. En los momentos en que sienta dolor en el fondo de mi alma, lo cogeré y abrazaré. Es parte mía. Cada día tomaré un momento para escribir lo que siento y por qué lo siento. Lloraré si lo necesito, pero sé que poco a poco me iré sintiendo mejor. Mi alma me irá fortaleciendo y mi vida día a día recobrará más y más su sentido. Ahora veremos el principio número 3. Ahonda en tu dimensión espiritual. La espiritualidad es esencial para la mayoría de los seres humanos y es considerada una de las herramientas más poderosas para conllevar y trascender las pérdidas. La fe es muy poderosa cuando enfrentamos la muerte de un ser querido. Podemos utilizar muchos recursos espirituales, como los religiosos. Podemos asistir a una iglesia, leer la Biblia, los que son católicos, rezar el rosario. También se puede meditar, practicar la contemplación, la visualización y las lecturas espirituales. Puede ser cualquier libro que nos sirva para el crecimiento personal, de autoayuda, libros de duelo, libros de personajes que tengan valores y principios que inspiren. También podemos escoger el que nos haga sentir mejor, pero debemos de tener presente que nosotros están los dones espirituales del amor, el perdón, la esperanza y el agradecimiento. Tenemos que irnos a nuestro interior y descubrir estos dones, desarrollarlos, ponerlos en práctica. Porque según Ira Boyd, es recomendable para llevar una vida más plena repetir con frecuencia las siguientes exclamaciones: te amo, me perdono, te perdono, gracias. Esta es una actividad que realizamos con los dolientes donde se manda a seleccionar la lista de frases con significado que más les guste y compartirla. Ahorita solamente vamos a mencionar unas dos. La fe sencilla beneficia la salud al provocar pensamientos de esperanza, optimismo y expectativa positiva. Jeff Levy. La mayoría de nosotros sabemos lo importante que es ejercitar nuestro cuerpo, pero ¿cuántas veces ejercitamos nuestras almas? Ben Isier. Vamos a hablar ahora de las herramientas espirituales.
Esa es una actividad. La primera herramienta espiritual, el amor. ¿Qué es el amor? Preguntémonos. ¿A quién amas? ¿Quién te ama? Muy importante esto del amor. En nuestro duelo generalmente estamos concentrados por el dolor, por tanto que amamos a ese ser querido, pero tenemos que descubrir de que tenemos capacidad de amar. Así como amamos a ese ser querido, también tenemos que reconocer otras, otras personas a las que tenemos que amar. Recuerda una vez en que te sentiste muy amado. Esta es otra actividad en la cual vamos a escribir y hacer una nota, recordando esa vez en el cual nos sentimos amados. La otra es recuerda una vez en que amaste entrañablemente a alguien. Vamos a escribirlo. En el amor vamos a hacer una visualización sobre ti mismo en un lugar de amor. Y finalmente escribamos una carta a la persona que más amamos. La segunda herramienta espiritual, el perdón. Según Catherine Peterman, PhD, el perdón puede llevar a mantener relaciones saludables, mayor bienestar espiritual y psicológico, menos estrés y hostilidad, aminora la presión arterial, menos síntomas de depresión, ansiedad y dolor crónico, menos riesgo de abuso del alcohol y drogas. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Quién tiene que perdonarte? ¿Te has perdonado por? Y una carta, escribir una carta de perdón puede ser para vos o para otra persona. Esta es otra herramienta que sirve mucho para ir procesando el duelo y poder superar los pendientes. En la tercera herramienta espiritual, el agradecimiento, tenemos que, según Robert Emmons, en esta presencia de agradecimiento en tiempos difíciles, lo que nos permite llegar a la conclusión de que la gratitud no es un simple pensamiento positivo o una técnica de felizología, sino más bien un reconocimiento profundo y permanente de que la bondad existe, incluso bajo lo peor que la vida pueda ofrecernos. Hagámonos la pregunta, ¿qué tienes que agradecer en tu vida? ¿Qué sientes al agradecer? ¿A quién tienes que agradecer? Vamos a escribir un diario por las noches, 3 cosas que agradecemos del día que termina. Y al día siguiente, cuando nos levantemos, vamos a hacer lo mismo y cada día vamos a agradecer por 3 cosas que nos ha pasado. Vamos a terminar este principio de onda en tu dimensión espiritual con las siguientes afirmaciones. Tengo esperanza en el futuro. Cada día es una oportunidad para amar, agradecer y perdonar. Me amo a mí mismo y a los demás. Tengo fe en que llegará el momento en que pueda caminar por mí mismo con ilusión y confianza. El principio número 4 expresa tus sentimientos. Vamos a abordar un tema y contestar esta pregunta, ¿qué es inteligencia emocional? El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la capacidad de las personas para reconocer los sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente para el manejo de los sentimientos. Así como existe el coeficiente intelectual, hay también el coeficiente emocional. En este sentido, la inteligencia emocional es un concepto definido por Meyer, citado en un estudio de Martínez, como una habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Esto nos lleva a de que tenemos que aprender a decir, reconocer nuestros sentimientos y es saber expresarlo, ser asertivo, como también hay que usar mucho la empatía, es ponerse en el lugar del otro. Entonces, estas dos cosas tenemos que estar practicando la inteligencia emocional. En la vida a veces no expresamos lo que realmente estamos sintiendo por dentro. Nos ponemos unas máscaras invisibles que esconden lo que estamos experimentando internamente. Podemos llegar a estar acostumbrados a usar estas máscaras que podemos desligarnos de nuestras propias emociones. Generalmente y muchas veces hacemos esto. La gente, la gente nos pregunta cómo estamos y siempre respondemos estamos bien, aunque por dentro
tenemos un conflicto o tal vez estamos pasando por un gran dolor. Debemos de tratar de expresar nuestro sentimiento y buscar una red de apoyo donde podamos expresar libremente sin temor a ser juzgado o criticado. Pero debemos de abrirnos y no acostumbrarnos a usar estas máscaras invisibles casi siempre. Vamos a realizar una reflexión sobre las emociones que nos experimentamos en nuestro proceso de duelo. Vamos a hacer un cuestionario de reflexión. ¿Cuáles son los sentimientos que me embargan? El enojo, la culpa, temor, rabia, odio, tristeza, depresión, desesperanza. ¿Por qué siento esto? Es muy importante reconocer cómo nos sentimos y muchas veces estas emociones van variando. Podemos sentir varias a la vez o algunas están un poco más acentuadas que la otra, pero tenemos que saber reconocerla, validarla, procesarla y también liberarnos de esa emoción. Otra pregunta, ¿acepto mis sentimientos o trato de adormecerlos evitando hablar de mi pérdida? ¿Lo hago con alcohol, con droga, con pastillas, con exceso de trabajo, exceso de televisión? Tenemos que preguntarnos eso para ver si no estamos haciendo cosas que estamos evadiendo nuestro duelo. La tercera pregunta, ¿me han ayudado estos mecanismos a superar mi dolor, todos los anteriores? ¿He hablado con alguien sobre mi dolor? ¿Cómo me he sentido después de conversar? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces estamos aislados, no queremos hablar de nuestro duelo, ¿verdad? Porque no, tal vez no hemos encontrado las personas idóneas, pero realmente es importante conversar. Otra pregunta, ¿en tu familia tocan el tema de tu pérdida? Este es un gran problema que existe, ¿verdad? Que muchas veces en la familia no siempre se habla del duelo y muchas veces la persona que está más dolida, pues realmente pues la misma familia cree que por hacerle un bien le dice que mejor no siga platicando del tema, que no lo aborde. La séptima pregunta, ¿a qué miembro de la familia le cuesta más expresar su dolor? Y esta última es, a ver, ¿cómo está la actitud que sentimos más identificado? Vamos a tener dos situaciones en las cuales podemos mencionar interiormente, ¿verdad? ¿Con cuál nos identificamos más? Esta primera situación, hablar de mi pérdida es demasiado doloroso, por tanto prefiero vivir mi duelo en silencio. La otra situación, hablar de mi pérdida me causa un tremendo dolor, pero después siento mucha paz y alivio. Decidamos con cuál nos identificamos un poquito más para ver cómo estamos procesando nuestro duelo. Ahora vamos a leer algunas frases con significado, solamente vamos a decir unas cuantas. Entonces, puedes olvidar lo que dijiste, pero jamás olvidarán cómo lo hiciste sentir. Clark Buchner. Estoy expresando con sinceridad, eso es algo muy importante. Somos curados del sufrimiento tan solo al expresarlo completamente. Ahora vamos con el principio 5, comparte con otros. Un aspecto clave de este principio es asistir a un grupo de ayuda mutua, ya que esto puede ser de mucho apoyo emocional para los que han sufrido la pérdida de un ser querido. Cuando estemos en estos grupos, pues lo importante es compartir de forma activa, no pasiva. Y tenemos que pensar en esta red de apoyo que puede ser la familia, amigos y también en los grupos de ayuda mutua. En este momento lo estamos haciendo de manera virtual, iniciamos este año, pero también estamos dando acompañamiento de manera individual, siempre de forma virtual. Algo muy importante en este proceso es el agradecimiento y ayudar a los demás. Como mencionábamos en el otro, son parte de los dones espirituales que tenemos y hay que ser agradecido y ayudar a los demás. En la misma manera que nosotros pensemos en otro, ayudemos a otra persona, dejamos de enfocarnos en nuestro dolor y eso ayuda a que vayamos procesando de manera activa nuestro duelo. Y como dijo el gran poeta John Donne, ningún hombre es una isla. Vamos a leer algunas de estas frases como todos, pero solamente vamos a mencionar una. El dolor compartido es un dolor reducido. Alegría compartida es alegría incrementada.
Spider Robinson. Esta es uno de los principios, esta es una de las frases que más utilizamos y que le gusta más a las personas, ¿verdad? Otra sería, si compartes tu luz con el mundo, la verdad y bondad serán tus constantes acompañantes. Michael T. Debemos de hacer esta actividad para ver si somos unos buenos comunicadores, para ver si tenemos la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de descubrir si estamos comunicando lo que queremos y si estamos escuchando lo que los demás quieren decirnos. Y vamos a hacer este cuestionario que después ustedes los pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Pero algo sí que tendríamos que revisarnos porque es una de las formas que nosotros podemos ver si estamos comunicando correctamente. Entonces hay varias respuestas, siempre, nunca, a veces. Entonces veamos cada una de las preguntas. La primera, evito ver directamente a los ojos. Eso es cuando estoy conversando con alguien, cuando quiero compartir algo. Entonces la otra, presto atención al lenguaje corporal. Si alguien me conoce bien, sabrá cómo me siento, no necesito decirlo. Generalmente interrumpo a la otra persona para terminar de decir lo que está diciendo. Divago bastante. Si discuto, ocupo yo en vez de tú. Hablo de manera directa, no doy lugar a adivinanza. Tengo un problema compartiendo cómo me siento. No permito a nadie saber quién soy. Cuando estoy con alguien, estoy completamente presente. Es una debilidad demostrar emociones. Tiendo a comparar mi situación con otros. Si contestaste siempre en las preguntas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11 y 12, necesitamos evaluarnos cómo te estás comunicando. Y para terminar, ¿verdad? Queremos en este principio, vamos a decir una frase de esperanza. El propósito principal de compartir con otros es brindarte la oportunidad de expresar libremente tus sentimientos, de aprender juntos a compartir, a aceptar el amor de otros, a dar y recibir y a romper el silencio y la soledad. Seguidamente seguiremos con el principio 6, que se trata de cuida tu persona. Vamos a comenzar con unos pensamientos de Facundo Cabral que dice, en la tranquilidad hay salud como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerdas que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Y como decía el proverbio, ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a las demás personas si no nos amamos primero a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. En cuida tu cuerpo, esto constituye la dimensión física. No tenemos que descuidar nuestra salud. Nunca debemos asumir que todo lo que estamos sintiendo no es algo físico y se lo podemos atribuir que es provocado por el dolor emocional. Siempre tenemos que consultar al médico. En el caso de la nutrición y dieta balanceada, existen muchos tipos de dietas. Hay dietas para diabéticos, cardíacos, alérgicos. Hay dietas que están acorde a la edad y se debe buscar la asesoría de un médico o un nutricionista. Debemos alimentarnos nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra condición. También tenemos que dormir y descansar según nuestra edad y la condición para mantenernos saludables. El organismo se recupera durante el sueño. Muchas personas ahorita en el tiempo de pandemia están padeciendo mucho de insomnio y ansiedad. Y generalmente, pues la falta de sueño realmente afecta la salud. En la actividad física, ¿por qué tenemos que hacer ejercicio? Esto hace que nuestra vida se mejore y es esencial para tener una buena salud y ayuda para combatir las enfermedades crónicas. Todos los que son diabéticos, hipertensos, saben de qué parte del tratamiento es hacer ejercicio y tener una dieta de acuerdo a su enfermedad. También tenemos que mejorar el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema cardiovascular, musculoesquelético y podemos librarnos de algunas emociones que son dañinas cuando se perpetúan, como la ira, la depresión
y porque esto aumenta las endorfinas, sobre todo cuando ejercitamos periódicamente y mejor cuando lo hacemos en compañía de otras personas. En el caso de cuida tu mente, nuestra mente es más poderosa de lo que pensamos. Maneja y dirige nuestras acciones, por lo tanto es esencial alimentarla con una información positiva y valiosa. Según el principio 4, expresa tus sentimientos. Tenemos que saber manejar el estrés, el enojo, la tristeza, reconocer nuestras emociones. También hay que perdonarnos, amarnos. Debemos de pedir ayuda a nuestra red de apoyo. ¿Cuáles son nuestras redes de apoyo? Nuestros amigos, nuestra familia y así como grupos de ayuda mutua. La lectura es algo fundamental para estimular la mente, pero debemos de seleccionar los materiales apropiados que nos estimulen y nos den beneficios positivos. Es una buena idea leer libros de carácter espiritual para lograr metas personales y superar el dolor. Y podemos también utilizar libros de autoayuda. Hay que escoger el libro que se adapte más a nuestra propia personalidad y en ellos tenemos que buscar el mensaje profundo y la enseñanza que nos ofrece cada libro. La Biblia dice escudriñar todo y retener lo bueno. Al final hay que mantener una mente ágil, ya saben los problemas del Alzheimer. Hay que practicar hacer crucigramas, jugar dominó o cualquier otro juego que nos pueda distraer y que nos estimulen mentalmente. Aquí les dejo una lista de libros útiles en los cuales pues muchos de estos están basados en toda esta experiencia que estamos diciendo. Hay algunos que tal vez ustedes ya lo conocen, pero es una recomendación de algunos libros que podrían ustedes utilizar para leer y que son de crecimiento personal. En el caso de Cuida tu Espíritu, debemos decir que esta dimensión es esencial para llevar una vida plena y no necesitamos de una religión formal para poder hacerlo. Dentro de las actividades que podemos realizar para alimentar nuestro espíritu está leer un libro, ejemplo la Biblia, meditar, hacer yoga, escribir en un diario, escuchar música, ir a una iglesia, templo o un centro espiritual, visitar la playa o al campo al aire libre, discutir temas relevantes con un amigo, con un familiar o simplemente tomar un tiempo libre. Tenemos que hacer una actividad diferente cada día, que eso no va a tomarnos mucho esfuerzo y podría convertirse en una rutina que nos va a llevar a tener una vida plena y abundante. También recordemos integrar nuestros dones como el amor, la gratitud y el perdón. Tenemos que encontrar un sentido a la vida porque mientras nos enfrentamos a una pérdida, este deseo se hace cada vez más importante. Tenemos que hacer un cambio en nuestra percepción de lo que es significativo y lo que es temporal. Y algunos consejos que nos dan Jeffrey Levin, que se encuentra en relación a la religión privada, espiritualidad y emociones, creencia y pensamiento. Tenemos que practicar la oración, la meditación y recordar abrir nuestra mente y dejar cualquier pensamiento que pueda molestar. Profundicemos nuestra dimensión espiritual y veremos cómo cambia nuestra vida. Ahora quisiera presentar ciertos hábitos diarios que mejoran tu vida y que son fáciles de recordar y que si lo ponemos en práctica va a tener mucho impacto en nuestra vida. Una hora para hacer ejercicio. 2 litros de agua para que lo hagamos diariamente. 3 tazas de té para que lo tomemos. 4 frutas para que nos alimentemos. 5 comidas. Ustedes saben de que ahora hay que comer menos en pocas cantidades y más frecuente. 6 canciones. Ustedes saben de que la música es un descanso para el alma también. 7 minutos de risa. Ustedes saben que la risa también libera endorfina y son necesarias también para bajar el estrés. 8 horas de sueño, como lo habíamos dicho, en un sueño reparador y con la cantidad suficiente va a tener un efecto positivo. 9 páginas, leer un libro, por lo menos 9 páginas diarias, eso
nos va a contribuir mucho al cuidado mental. Y 10 minutos para reflexionar. Yo creo que si ponemos en práctica todo esto de una forma tan fácil que se mira, va a tener mucho impacto en nuestra vida. En la meditación, cada día que pasa siento mi cuerpo más fuerte y sano. Alimentar mi cuerpo con nutrientes de buena calidad y ejercitarlo de forma sistemática me hace sentir bien y lleno de vitalidad. Proveo mi mente con información provechosa para mi evolución en correspondencia con mi singularidad humana. Tengo el poder de decidir el tipo de vida que deseo, escojo una vida sana y con objetivos elevados. Y terminamos con la frase de esperanza: la llave del éxito es seguir creciendo en todas las áreas de la vida, mental, emocional, espiritual y física. Julius Erving. Principio número 7. Elabora rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un acto que uno realiza y que tiene un significado especial para nosotros. Los rituales pueden ser realizados de manera individual como también con la familia o amigos. Existen rituales religiosos y también seculares. El propósito de llevar a cabo rituales es, entre otras cosas, ayudar a las personas a resolver sentimientos problemáticos y encontrarle sentido a su vida. Por ejemplo, ayuda a resolver conflictos cuando tenemos problemas con la reina de las emociones en el duelo, como son la ira, el miedo, la culpa. En el caso de la pérdida de un ser querido, los funerales y actos conmemorativos ayudan mucho durante el inicio del proceso de duelo. Esto te mira interrumpido actualmente en los casos de COVID. Por eso hace un poquito más difícil el proceso del duelo en este tipo de pérdida. ¿Cuáles son algunos rituales? Podemos usar las velas en el caso de pérdidas de seres queridos. Podemos tener pérdida de la salud, pérdida del matrimonio. También podemos llevar un diario personal, escribir una carta o una nota y crear un álbum de recuerdos o de fotografía. Como mencionaba, podemos hacer dibujos que permitan que cuando las palabras se nos atascan, expresar de manera simbólica qué es lo que estamos sintiendo. Podemos formar un rincón del recuerdo en nuestra casa, ponemos una foto de la persona fallecida y ponemos un objeto que simbolice la relación con esa persona. Podemos adornar ese rincón como más nos guste. Podemos ponerle flores, velas, podemos poner música, un sillón cómodo, etc. Algunas personas pueden también recopilar material gráfico y audiovisual y así crear álbumes o mini documentales honrando la huella de vida compartida. Y podemos también construir una caja de recuerdos. Podemos escribir la carta que decíamos y está dirigida, puede ser al ser querido, también podemos dirigir a una emoción. Por ejemplo, puede ser una carta a mi tristeza, a la rabia, podemos escribirle a Dios, a la vida, a otras personas. También podemos escribir poemas y mensajes cuyo contenido sea algo que le diríamos a esa persona como que si estuviera aquí, con recuerdos positivos, sentimientos de agradecimiento, de disculpa, etc. Podemos recopilar textos escritos por otros autores con los cuales nos podemos sentir identificados y, como decíamos, elaborar un diario donde podemos expresar todo lo que vamos sintiendo cada día. ¿Qué podemos hacer en rituales de despedidas sociales a distancia en estos momentos de pandemia? Podemos mencionar algunas actividades. Podemos realizar una reunión previa y entonces hacemos una ceremonia o un encuentro virtual donde vamos a publicar en nuestro muro de la red social de escogencia a modo de homenaje. Vamos a hacer una actividad simbólica conjunta y coordinada. Podemos soltar globos que sean biodegradables. También podemos compartir recuerdos y momentos especiales y esto va a hacer que reparen tareas pendientes. Podemos construir una página en web, puede ser en Facebook o un grupo de WhatsApp, donde todos los familiares, amigos y conocidos pueden expresar su condolencia y homenaje al fallecido. Lo importante de todo esto es incluir a niños también, a personas mayores y también personas con discapacidad. Hay que ser inclusivo en este tipo de actividades. ¿Te parece difícil?
Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora de Power and Now, nos recuerda lo necesario que es tomar conciencia de cada uno de nuestros actos y pensamientos. Esto explica que tenemos que estar presentes en nosotros mismos y en los demás. Y te podrás preguntar, ¿qué es estar presente? Esto significa entregarnos totalmente a lo que hacemos. Estar presente y alerta facilita maravillosamente el enfrentamiento de tu pérdida, ya que te hace llegar al fondo de tus sentimientos en un estado de conciencia absoluta. Y veamos, ¿verdad? Siempre esto tal vez son frases que ustedes ya la han visto, ¿verdad? ¿Qué es la depresión? Pues un exceso de pasado cuando estamos pensando o añorando lo que ya pasó. ¿Y qué es la ansiedad? Pues un exceso de futuro. Creo que tenemos que vivir el presente para estar en paz. Nuestra vida es una sucesión de momentos de ahoras, pero por eso no debemos vivir sin pensar en el mañana. No es esto lo que estamos refiriendo, sino que debemos de proponernos en que no vivamos preocupados por el mañana, sino que estar consciente de que éste se va a materializar de acuerdo a la actitud y acciones que hagamos hoy. Por consiguiente, vale la pena ir edificando el futuro que deseamos. Y como dice esta frase, ¿verdad? Aprende del pasado, vive el presente y trabaja para el futuro. Como frase de esperanza, no vivas en el pasado, vive ahora. Cuando estés comiendo, come. Cuando estás amando, ama. Cuando estás hablando con alguien, habla. Cuando estás mirando una flor, mira. Captura la belleza del momento. Leo Buscaglia. Principio 9. Modifica tus pensamientos. En la vida atravesamos situaciones difíciles, pero todo depende de nuestra respuesta a esos sucesos. Tenemos que aprender a aceptar las pérdidas, ya que esto, como dijo Dalai Lama, nos abre posibilidades de ver el dolor ajeno y no enfocarnos solamente en nuestro dolor. Inicialmente nuestros sentimientos de pena y ansiedad son una respuesta humana natural a una pérdida. Pero si permitimos que estos sentimientos de pérdida y preocupación persistan, entonces hay un peligro. Si estos sentimientos son dejados, hay un problema. Los humanos mantenemos monólogos o diálogos internos con nosotros mismos y constantemente nos estamos enviando todo tipo de mensajes. Si estamos pasando por un dolor muy grande, es probable que creas que eres el único. Pero podemos mirar a nuestro alrededor y podemos darnos cuenta realmente que hay muchas personas que están sufriendo también a nuestro alrededor. Las creencias se originan en los pensamientos. Por lo tanto, cuando algún pensamiento negativo pase por tu mente, cámbialo y conviértelo en un mensaje positivo. Entonces veamos esto. Si te encuentras constantemente diciéndote, no puedo vivir sin mi ser amado, pronuncia las siguientes palabras con certeza. Aprenderé a vivir sin mi ser amado de otra manera. Si muchas veces te has dicho, no puedo seguir adelante, vamos a afirmar con convicción lo contrario. Soy capaz de seguir adelante. Si hemos pensado que la vida ya no vale nada, hay que decir con seguridad que la vida es un gran regalo. Una actividad que podemos realizar es la introducción de patrones de pensamiento. Vamos a escribir 3 pensamientos que nos hagan sentir culpables, otros 3 pensamientos que nos hagan sentir temerosos y vamos a escribir 3 pensamientos que nos hacen sentir molestos. Luego que tengamos escrito esto, vamos a hacer lo siguiente. Para cada pensamiento negativo, vamos a escribir lo contrario y lo vamos a convertir en positivo. Entonces vamos a construir para cada pensamiento escrito una afirmación que te permita modificar estos pensamientos y transformarlos en nuevos pensamientos positivos y constructivos para tu vida. Conviértelas en tus afirmaciones y repítelas al iniciar cada día. Esta es una tarea para que ustedes la practiquen a diario. Quiero ir finalizando con este pensamiento.
Cuando perdemos a un ser querido, en vez de recordar los malos momentos, discusiones o arrepentimiento, céntrate en el amor que se comparte y luego deja que la emoción entre a tu vida. Si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu pensamiento. Doctor Daniel Amen. Y finalizando este principio de modifica tus pensamientos, vamos a leer esta frase. Una mente negativa nunca podrá darte una vida positiva. El principio 10. Reconstruye tu mundo. Reconstruir tu mundo es un concepto innovador incorporado a otras filosofías sobre cómo procesar el duelo y cómo encontrar significado a la pérdida. Según el psicólogo Robert D. Meyer en 2006, esta es una propuesta constructiva y necesaria. Intentar reconstruir un mundo con significado es el proceso central en la experiencia del duelo, ya que el proceso de encontrar un sentido a esta pérdida, sobre todo en la muerte de un ser querido, es muy personal y que la reconstrucción de nuestra vida puede llegar a ser extremadamente difícil. Pero a una madre que podría preguntar, ¿cómo puedo encontrar significado a la muerte de mi hijo? Puede ser que esto se responda con las siguientes preguntas. ¿Deseas llevar a cabo una obra benéfica en honor a tu hijo? ¿Deseas que la muerte de tu hijo deje un legado para otros que a lo mejor están sufriendo la misma enfermedad que él sufría? Lo más importante es que la madre sienta que la muerte de su hijo no fue en vano. El proceso del duelo requiere que reconstruyamos un mundo que de nuevo tenga sentido, que restaure el significado, la dirección y la interpretación de una vida que ha sido transformada para siempre. Tenemos situaciones reales como en los Estados Unidos, que existe una organización de madres en contra de conductores ebrios que se llama MAD, que en inglés es Mother Against Drunk Drivers. Esta es una organización que fue creada por una mamá que perdió a su hija de 13 años a causa de un accidente de tránsito provocado por un conductor en estado de ebriedad. Actualmente cuenta con millones de miembros tanto en Estados Unidos y se ha expandido hasta el Canadá. Otra organización a nivel nacional que puede ser mencionada es CONANCA. Fue creada por la licenciada Amalia Frech, quien fue una madre que perdió a su hija por un cáncer, por leucemia. Y ella creó esta organización que ha servido de mucha ayuda para apoyar a las familias con hijos que están sufriendo el embate del cáncer. Otra organización es la Fundación 2020, también creada por la coach de vida Nadia Abado. Ella, en una exposición que hizo en PUDE, habló de que tiene 2 hijos con problemas congénitos de la visión y por esto la motivó a ella a crear esta organización para ayudar a niños con problemas visuales. La otra organización es PUDE, Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza, creada en el 2008 a raíz de la muerte de nuestra hija Albalice en un accidente de tránsito en el 2007. Se reunieron 4 mamás a compartir su experiencia y crearon esta organización, ¿verdad?, en la cual soy fundador, donde damos acompañamiento en el duelo para personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido. Tenemos que mencionar que Richard Stay Lawrence, en Bendiciones Extrañas y Crecimiento Postraumático, expresan precisamente la posibilidad de lograr una transformación en la vida luego de enfrentar una dolorosa pérdida. Entre los cambios que podemos encontrar o que ellos encontraron fue cambios en uno mismo, cambios en la relación con los demás y cambios en la filosofía de vida. Esto nos lleva a que tenemos que pensar que hay que reevaluar nuestras prioridades, porque a veces estamos enfocados en cosas que no tienen tanto sentido y no le damos valor a lo que realmente lo tiene. ¿Cuál es? La familia, las amistades, ayudar a los demás, darnos tiempo para nosotros mismos. Recordemos que siempre hay que agradecer por lo que tenemos. El agradecimiento es uno de los elementos espirituales de gran ayuda para reconstruir nuestras vidas. Enfocarnos en agradecer por lo que todavía tenemos y que el Señor nos ha bendecido.
Tendremos el principio número 11, el último, que dice visualiza la vida que desea. Paulo Coelho nos dice, no escojamos ser víctimas del destino. Si piensas que lograrás transformar tu pérdida en algo valioso para tu vida y de los demás, podrás lograrlo. También Napoleón Hill, en su bestseller Piensa y serás rico, nos dice, el primer elemento para llevar a cabo un sueño o un cambio en tu vida es desearlo. También Robert Allen en el 2000, por su parte, nos dice que en nuestra imaginación todo es posible y que podemos prever la realidad que deseamos vivir en el futuro. Al proceder al duelo o estar en proceso de hacerlo, es saludable proyectarse hacia el futuro. Después de pasar el momento agudo del duelo en el cual necesitamos tomarnos tiempo, debemos de tomar una actitud llena de esperanza y confianza en el futuro. Tener metas específicas es, según Zig Ziglar, la única forma de llegar a tener una vida con objetivo, pues si no estamos divagando. Y aunque la falta de ánimo y desorientación es normal en las primeras etapas del duelo, al transcurrir cierto tiempo es necesario tomar de nuevo el timón de nuestra vida y recobrar el norte con mayor sentido y propósito. Vamos a realizar una actividad, vamos a evaluar cualidades de alguna persona que diríamos que transformó su vida. Vamos a escoger cuáles cualidades nos gustaría adoptar en nuestro propio proceso. Aquí les menciono unas cuantas: coraje, fe, paciencia, determinación, amor, esperanza, y ahí están las otras. Vamos a realizar esta actividad que se llama Un futuro más brillante. Hagámonos las siguientes preguntas y respondámoslas. La primera: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo me veo mi vida en un año o dos? ¿Cómo pudiste haber contribuido a la humanidad, tu familia y tu propia vida? ¿Qué metas habrás alcanzado? Estas son preguntas en algún momento pues muy profundas, pero que tenemos que saber responderlas y reflexionar sobre ellas. Otra actividad, una imaginación guiada de un año en el futuro. Vamos a describir cómo desearíamos que fuera nuestra vida en el futuro. Es como una visualización. También vamos a tener un momento de reflexión con estas afirmaciones. Puedo edificar la vida que deseo. Estoy dispuesto a cumplir mis metas. Viviré mi vida con objetivos. Merezco ser feliz. Y en la meditación podemos decir, mi vida es un regalo y tiene gran significado. Comprendo que mi felicidad es el resultado de mis decisiones y de la forma como me relaciono conmigo y con los demás. Por lo tanto, yo escojo ser feliz. Al transformar mi pérdida, he adquirido la capacidad de construir una vida con un propósito mayor. Aquí solamente les voy a dejar la frase con significado para que luego ustedes la lean y la reflexionen con cada una de ellas. También les dejo unas vitaminas para el alma para que se tomen una al día y que las practiquen. Quiero finalizar la exposición del día de hoy con unos pensamientos de Elijah Juven de su libro Transforma tu pérdida, que dice así: lo que nos mueve y nos inspira a seguir adelante es el amor. Es la fuerza que debe prevalecer en nuestras almas, el amor sin egoísmo, lleno de compasión y entendimiento, el amor que da y no espera recibir. Y solamente cuando desarrollamos esta capacidad de amar es que podemos transformar las pérdidas y cambiar nuestra vida. Recuerda, al transformar tu pérdida, puedes cambiar tu vida. Y con esto finalizo y les agradezco su atención y espero que todo lo que expuse haya sido y sea de su agrado y de utilidad para todas aquellas personas que están ahorita atravesando un proceso de duelo. Seguiremos con las preguntas y respuestas. Muchas gracias.